traído para compartir con ustedes, dice Dios, esto es imposible. Y te quería hacer una pregunta, si alguna vez Dios te ha pedido algo y dentro tuyo has sentido que lo que Dios te estaba pidiendo era imposible, que no lo ibas a poder hacer, que no lo ibas a poder cumplir. Te dabas cuenta que era algo que venía de Dios, pero mirabas lo que Dios te pedía y decías, esto es imposible. A veces tal vez Dios te ha pedido, quiero que perdones a esa persona que te ha herido tanto, que te ha dañado tanto, y vos dentro tuyo decías, esto que me estás pidiendo es imposible, yo no lo puedo perdonar. A veces cuando estamos en aconsejamiento decimos, digamos, tienes que perdonar. Y las personas dicen, pero vos no sabes lo que me ha hecho, no sabes cuánto me ha herido, cuánto he sufrido. No, esto para mí lo que me estás pidiendo, aunque no es que uno lo pide, Dios lo pide, es imposible. O a veces Dios nos pide, anda a una persona, humillate y pedí perdón, reconocí el error y pedirle perdón. Y a veces nuestro orgullo nos hace pensar, no podría, esto que me está pidiendo es imposible. Y cuando yo voy a la Biblia y recorro la Biblia, me doy cuenta de que a Dios le gusta pedir cosas que desde la perspectiva humana es imposible. Cuando nosotros lo miramos y decimos, Dios, esto que me estás pidiendo es imposible. Por ejemplo, miramos en el Antiguo Testamento y vemos a Dios llamando a Noé y diciéndole, construye un arca y ahí vas a meter todos los animales para preservarlos porque va a venir un gran diluvio. Y me imagino Noé, frente a este desafío, quizás pensó, esto es imposible, aunque fue para adelante. Pero no fue nada sencillo ni fácil la tarea que Dios le estaba pidiendo. Quizás pensó que era imposible. Cuando Dios habla a Moisés de una zarza, dice, tienes que enfrentar a Faraón y sacar a mi pueblo de la esclavitud. Bueno, Moisés sí pensó, es imposible que yo sea el instrumento que Dios usa, y empezó a poner argumentos. Y cuando Dios lo llamó, él pensó, no, esto es imposible. Seguramente se equivocó, con otra persona tendrá que hacer esto. Lo mismo pasó con Gedeón, que Dios le pide que con 300 hombres solamente liberte al pueblo de toda la opresión que estaban sufriendo bajo los madianitas. Y también tuvo sus dudas Gedeón y internamente debía pensar, Dios tendría que haber elegido otro, esto es imposible. O Elías, que debía enfrentar a 450 profetas de Baal. Y seguramente el desafío era prácticamente imposible. O Pedro, cuando Jesús le dice, ven caminando sobre las aguas. O quizás a los discípulos cuando le dice, sean testigos hasta lo último de la tierra. Y cuando uno va viendo peticiones que Dios hace, y uno las mira desde la perspectiva humana, decimos, Dios, esto es imposible. Y te hago una pregunta, ¿Dios te ha pedido alguna vez algo que pensabas que era imposible? Si me contestas que no, a lo mejor tengas que leer con más atención la Biblia y escuchar más atentamente lo que Dios te está pidiendo. Porque es muy difícil que Dios no te haya pedido algo que te haya parecido imposible. Normalmente Dios pide cosas que parecen imposibles, no que son, ya lo vamos a ver. Y hoy quiero ver una historia en la Biblia donde Dios les va a pedir a los discípulos algo que para ellos era imposible. Y vamos a leer esta historia, vamos a ir viendo algunas frases que están destacadas ahí por medio de ser subrayadas. Y vamos a ver esto porque quizás Dios en este tiempo te va a estar pidiendo algo que a lo mejor te parece imposible. Estamos a poco tiempo de empezar los ministerios y todo el trabajo y el servicio que va a hacer la iglesia durante este año. Y a lo mejor Dios va a tocar tu corazón y te va a decir, yo quiero que me sirvas de esta manera o en este lugar o de esta forma. Y cuando llegue eso a tu corazón, capaz que vos digas, pero esto para mí es imposible. Bueno, vamos a ver esta historia y quizás al final de la historia digas, bueno, por un lado parece imposible, pero
me gustaría aceptar el desafío porque Dios me motiva a hacerlo. Así que vamos a leer esta historia. A mí me gustaría que la lean aquí para que tengamos la misma versión, pero si quieren leerla en su Biblia, da lo mismo. Está en Mateo capítulo 14, desde el verso 13 al 21. Y dice así este pasaje: en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío y le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan. Y fíjense lo que les dice a los discípulos: dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Vamos a ver ya enseguida cuántas personas había ahí. Ellos le replicaron: sí, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente y comieron todos hasta quedar satisfechos. Y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Vamos a hacer un cálculo así medio para abajo de cuántas personas podría haber. Había 5,000 hombres, pero no habían contado ni las mujeres ni los niños. Algunos calculan que podría haber entre 15 y 20,000 personas ahí tal vez. Vamos a dejarlo en 12,000 personas. ¿Ah? Solamente vamos a hacer de cuenta que las mujeres y los niños sumaban a los 5,000 hombres, 12,000 personas ahí, y a los discípulos dice: denle ustedes de comer. Un pasaje que está ahí en Juan, del capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Cuando alzó Jesús los ojos, vio la multitud que había venido a él, gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, dice, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús le pregunta a Felipe. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea que ni lo que alguien ganaría trabajando 200 días, todo el salario del trabajo de casi 7 meses, alcanzaría para comprar alimento para pan, para dar de comer a tantas personas. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué harías si Dios te pide que hagas algo que parece imposible? Esto para los discípulos parecía imposible. Dadle vosotros de comer, 12,000 personas. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? ¿A dónde vamos a ir a conseguir tanto alimento? Esto es imposible. Ahora Dios les manda esto y Él les pregunta, y si los estaba probando, porque Él ya sabía lo que iba de hacer. La pregunta es esto: ¿qué harías si Dios te pide algo que parece imposible? Que vos miras lo que Dios te está pidiendo, te está demandando, y vos dices: no, esto no es posible. Y nosotros podemos reaccionar de 2 maneras. Vamos a ver 2 formas de actuar. Una, Dios me llama a hacer algo. Dios te llama para que hagas algo. Pone ahí en tu corazón algo para que en lo que quiere que le sirvas, algo en lo que quieres que trabaje, algo que quiere que vos que estés haciendo. Y vos empiezas a mirar la situación y examinas primero los recursos materiales. A ver, ¿cuánto voy a necesitar? ¿Cuánto me va a demandar esto? Examinas tus dones y talentos. Si puedes hacer aquello que Dios te está pidiendo. Mira quiénes están dispuestos a acompañarte, a colaborar, a formar un equipo para este trabajo. Examinas tus fuerzas físicas. Hoy me estoy dando cuenta que cuando pasan los años no es lo mismo que hace 30 años atrás. Y hay cosas que uno dice: esto lo puedo hacer, esto ya no lo puedo hacer. Examino las circunstancias, cómo están las cosas. Examino mi experiencia, qué es lo que he aprendido, qué es lo que sé. Y examino los conocimientos que tengo. Ahora, cuando examino estas cosas y analizo y veo que más o menos todo está al menos en un 80% resuelto,
Entonces ahí le digo, bueno Dios, ahora sí, vamos adelante. Pero estoy esperando tener ya casi un grado de seguridad bastante alto como para responder al llamado de Dios. Examino todo y cuando yo veo que lo que tengo es lo suficientemente, digamos, en porcentajes altos como para lograr lo que Dios me está demandando, entonces sí, Señor, ahora vamos. Pero hay otra forma de actuar. Dios me llama a hacer algo y hago lo mismo, examino todo. Pero después de hacer el examen, digo, con los recursos que tengo, con los dones que tengo, con el equipo que tengo, con las fuerzas, circunstancias, experiencia, conocimiento, Dios me está pidiendo esto, Dios me está llamando, pero esto no va a funcionar. Decimos primero, pero ahora vemos que es imposible, pero aún igual decido obedecer. Digo, Dios me está pidiendo y yo analizo con lo que cuento y parecería que es imposible, pero es Dios quien me está llamando. Es Dios quien me lo está pidiendo. Es Dios quien me pide que dé un paso de fe. Y entonces digo, Señor, si viene de vos, voy. El primero respondemos por vista. Miramos lo que tenemos y si tenemos lo que necesitamos, vamos. Si no, lo dejamos ahí al proyecto parado hasta que tengamos lo suficiente. El otro es por fe. Dios, me pides esto, analizo todo y parecería que me falta mucho, pero vos me estás llamando y yo respondo y voy adelante. Entonces aquí viene una pregunta que es muy importante. ¿Cómo estar seguro que es Dios quien me está llamando? Porque de esto tenemos que estar seguros, que es Dios quien me está pidiendo que haga esto que me están pidiendo, que no son mis propios deseos, que no son mis propios pensamientos, mi propio corazón, que no es el deseo de alguien más que me lo comparte y yo creo que puede. Tengo que asegurarme de que realmente Dios es el que me está llamando, que Dios es el que me está pidiendo que haga lo que estoy pensando que debo hacer. Bueno, lo primero es que tiene que encontrarme siendo fiel. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Si yo no estoy siendo fiel a Dios en pequeñas cosas, si yo no estoy leyendo mi Biblia, si yo no estoy orando, si yo no me estoy congregando regularmente, si ni siquiera he dado el paso de bautizarme, yo no puedo pensar que Dios me va a llamar para cosas más grandes, para usarme de una manera más grande. Porque dice Dios que al que es fiel en lo poco, a ese lo va a poner sobre mucho. Entonces examina tu vida y fíjate si estás siendo fiel a Dios. Fiel en lo que ya sabes, fiel en lo que ya conoces, fiel en aquello que Dios ya te ha mostrado que es su voluntad. Lo primero es que Dios te va a hablar y te va a llamar cuando estás siendo fiel en lo que Él ya te ha hablado hasta ahora. Segundo, tiene que armonizar con la Biblia. Dios nunca te va a pedir que hagas algo contrario a su palabra. Siempre su llamado está en perfecta armonía con su palabra, con sus principios, con aquello que Él ya nos ha declarado claramente su voluntad. Tercero, tiene que ser algo que glorifique a Dios. No es algo para mi autoexaltación, para que yo me muestre. Es algo que cuando se logre el llamado, concretar lo que Dios nos ha pedido, es Él quien va a ser exaltado, es Él quien va a ser glorificado. Y aquí estaríamos respondiendo a lo que el Señor Jesús dijo que era el mandamiento más importante. Cuando uno busca glorificar a Dios, Él está expresando amor a Él con todo el corazón, el alma, la mente, las fuerzas. Entonces, ese llamado es porque tiene que ser para algo que va a dar gloria a Dios, que va a hacer que las personas puedan ver más la grandeza y las maravillas del Dios que tenemos. También tiene que bendecir al prójimo. Ahí estaríamos cumpliendo el segundo mandamiento en importancia. El segundo es igual, dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tiene que ser algo que va a suplir necesidad de tu prójimo. En quinto lugar, tiene que responder a una necesidad. Dios no hace las cosas porque sí, solamente para mostrarse o para hacer un despliegue de su grandeza y de su poder. Él siempre se mueve para satisfacer necesidades que Él ha puesto en nuestro corazón, que nos ha hecho ver, y tiene que responder a una necesidad. Tiene que involucrar tu corazón. Nuestro corazón tiene que ver con nuestra mente, emoción y voluntad.
vos primero vas a ver la necesidad, te vas a dar cuenta, como estos discípulos, ellos vieron que había mucha gente, que hacía muchas horas que estaban ahí, que iban a tener hambre, que esto era un problema, ellos vieron la necesidad. Pero después tienes que sentir el deseo de satisfacer esa necesidad. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él va a poner un deseo en tu corazón. Pero a veces nos quedamos ahí, porque después viene la voluntad. Después es que nos tenemos que empezar a mover en la dirección de cómo satisfacer esa necesidad. No solamente que la vemos, que decimos, bueno, habría que suplir de alguna forma esta necesidad. Bueno, a ver quién lo hace. Muchas veces somos así. Vemos la necesidad y criticamos y le compartimos a otros. Mirá, en la iglesia pasé esto y no hay nadie. Y una de esas personas tendría que preguntarle, ¿y por qué no lo haces vos? Si Dios te ha hecho ver esto a vos, si ha puesto esto en tu corazón, ¿no será que vos sos la persona que tienes que buscar la manera y ponerte en movimiento de cómo suplir esa necesidad? Dios va a tocar. Tu mente te va a hacer ver el problema, tu corazón vas a querer tener el deseo de saciar esa necesidad, de satisfacer esa necesidad, pero también va a empezar a mover tu voluntad. Y también tiene que tener apoyo y aprobación, pero no de todos. Cuando uno se quiere mover en la dirección en la que Dios te indica, muchos van a empezar a poner piedras en el camino. Especialmente los creyentes tibios, los creyentes carnales, los creyentes que no quieren que nadie se destaque porque es como que hacen notar más su mediocridad. Un ejemplo en la Biblia es el hermano de David. Cuando David va y dice, ¿qué hace este incircunciso, este inconverso desafiando a los escuadrones de Dios? Y como esa valentía de David, ese deseo de dar gloria a Dios, hacía notar la mediocridad, la cobardía de su hermano, se enojó. ¿Y qué vienes a hacer aquí? ¿A quién has dejado esas pocas ovejas? Sos un pastorcito de cuarta, un chuma, has venido aquí para ver lo que pasa. Lo empezó a insultar. ¿Pero saben por qué? Porque la espiritualidad de David, la valentía de David, dejaba en evidencia lo poco espiritual, lo mediocre, lo cobarde que era el hermano, y entonces le enfureció. Hay personas que quizás, aún siendo creyentes, van a poner trabas. Lo que tienes que buscar es el apoyo y la aprobación de los líderes, de aquellas personas que sabemos que son espirituales, que aman a Dios, que buscan la gloria de Dios, que tienen sabiduría, y compartirle lo que hay en tu corazón, porque ellos te van a saber aconsejar. Dice Proverbio que en la multitud de consejos está justamente la victoria. Entonces, a esas personas, y esas personas te van a saber orientar y te van a decir, sí, no hay duda, esto viene de parte de Dios, porque está cumpliendo con todos los otros puntos que hemos mencionado antes. Pero siempre busca el apoyo de personas sabias, espirituales, maduras, con experiencia, que te van a poder aconsejar y hacer dar cuenta si realmente estás queriendo hacer algo para lo cual Dios te está llamando. Esto es importante, porque una vez que llegas al punto donde te das cuenta que es Dios quien te está hablando, que es Dios quien te está llamando, y ahí ya no queda otra respuesta que ir para adelante. Ahora, vamos a ver algunos aspectos negativos del llamado de Dios. Algunos aspectos, puestos así negativos, pero primero, siempre van a generar algo de temor. Siempre que Dios te llama a hacer algo, te va a dar temor. Porque cuando Dios nos llama a hacer algo, normalmente es algo que no vamos a poder hacerlo por nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, sabiduría y recursos. Vamos a necesitar de algo más, y sí, vamos a necesitar de Él. Y cuando vemos el desafío, nos da temor. Siempre nos da temor. Segundo, te van a sacar de tu zona de comodidad. Normalmente cuando nosotros encontramos en la iglesia, en la obra de Dios, un lugar de comodidad donde estamos tranquilos, donde nada nos molesta, nos altera y donde podemos tener un ritmo más o menos predecible y confortable, nos queremos quedar ahí. Pero cuando Dios te llama, te va a sacar de tu zona de confort. Cuando Dios llamó a Moisés, 40 años ahí criando ovejitas en el desierto, y él estaba tranquilo, ahora estaba haciendo puntería con piedritas, viendo... Y de pronto le dice, tienes que levantarte, ir a Egipto y libertar a mi pueblo. Y Moisés, bueno, trató de zafar porque él ya estaba acomodado a esa situación y lo que se le demandaba requería salir de esa zona de comodidad. Y cuando Dios te llame, te va a decir, salí ya de tu zona de comodidad. Yo sé que estás bien ahí, que estás tranquilo, que nada te altera, pero quiero algo que te saque de esa zona de comodidad. También va a exigir compromiso y esfuerzo.
Cuando Dios te va a llamar, vas a tener que poner de tus fuerzas, de tus recursos, y vas a tener que hacer un trabajo sacrificado. No es algo tranquilo. Dios merece que le demos lo mejor y que se lo demos esforzadamente. Y también el renunciar es parte vital del plan. Si vos quieres hacer el plan de Dios, si vos quieres responder al llamado de Dios, seguramente vas a tener que dejar algunas cosas de lado. Otras cosas que te están robando el tiempo, otras cosas que te están robando el dinero, otras cosas que te están robando la atención, para decir, me enfoco en lo que Dios quiere y para ponerte en la dirección que Dios quiere, y vas a tener que dejar cosas de lado. Cosas que no necesariamente o no deberían ser pecados, sino cosas que quizás te agradan hacer, que te entretienen, que te divierten, sin llegar a ser pecados, pero que te desenfocan de lo que Dios quiere que hagas. Y vas a tener que renunciar a cosas que son lícitas en sí, pero que no aportan al propósito para el cual Dios te está llamando. Y vas a tener que renunciar a cosas. Así que estos son los aspectos negativos, pero hay aspectos positivos del llamado de Dios. Y primero es que vas a poder ver la gloria de Dios. Cuando Dios te llama a hacer algo imposible, algo que vos crees que en tus fuerzas no lo vas a lograr, Él va a obrar de tal manera que vas a ver a Dios realmente hacer cosas maravillosas. Y te vas a dar cuenta que estás sirviendo a un Dios vivo, a un Dios que está interesado, pero que está involucrado en tu vida. No un Dios que nos ha creado, nos ha salvado y se ha ido lejos y nos ha dejado que nos arreglemos como podamos, sino que es un Dios que está con nosotros, que camina a nuestro lado, y vas a poder ver su gloria. Así como cuando le dijo a Marta, ¿recuerdas? ¿No te he dicho, Marta, que si crees vas a ver la gloria de Dios? Si nosotros creemos y respondemos al llamado, vamos a ver la gloria de Dios. Esto significa ver cuán grande es Dios, cuán maravilloso es Dios, ver su poder, su soberanía, su provisión, su amor, su misericordia. Vas a ver realmente quién es Dios, porque en realidad Dios no puede ser más glorioso de lo que ya es. Pero cuando nosotros obedecemos, le vemos tal cual es, y ahí vemos realmente su gloria y quedamos maravillados. En segundo lugar, vas a experimentar la provisión de Dios. Dios va a mostrarte de que Él está allí trabajando junto a vos y que va a proveer lo que necesitas. Vas a ser usado de una forma increíble. Tal vez vos te miras a vos mismo y dices, ¿qué puede hacer Dios conmigo? ¿En qué me puede usar? Y sabes que qué lindo es el pasaje, al menos para mí lo fue, de Corintios, cuando dice ahí la clase de personas que Dios va a usar para que Él sea glorificado. Y dice que Él busca lo débil, lo menospreciado, lo que este mundo no quiere, lo que no es, para mostrar que la gloria es de Él, que el que hace la obra es de Él. Y cuando yo veo ese pasaje digo, Señor, aquí está, yo califico. Yo entro aquí, buscas a alguien vil, menospreciado, débil, que no sirve para nada. Yo estoy en la lista. Y es ahí cuando Dios realmente te va a usar de una manera que ni vos piensas. Lo que Dios puede hacer con vos, ni vos siquiera lo sabes. Es cuestión que te decidas a obedecer y ir en la dirección que Dios te indica. Y también el gozo final es impagable. El gozo de servir a Dios y de ver a Dios hacer de vos un instrumento y un canal de su bendición es algo que te llena de tanto gozo, de tanta alegría, que realmente no tiene precio. No lo vas a encontrar en ninguna otra cosa. El gozo final es impagable. A pesar de los aspectos negativos que te puede llegar a, como he dicho, a dar temor, que te va a sacar de tu zona de comodidad, que te va a demandar compromiso y esfuerzo, y que vas a tener que renunciar, cuando vos haces el balance te das cuenta que vale la pena. Ahora, vamos a ver ya, entrando en la recta final, esta historia revela algunas verdades que nos motivan a obedecer el llamado de Dios. Durante este tiempo está con tu corazón, tus oídos, tu mente atento, porque Dios te va a estar diciendo, quiero que me sirvas, quiero que te involucres, quiero que hagas cosas para mí. Y estate orando y estate pensando dónde Dios te quiere en este año.
Hay muchos ministerios con niños, con preadolescentes, con adolescentes, con mayores, con matrimonio. Hay muchas cosas para hacer. Y tienes que estar con tu corazón y tus oídos abiertos a ver qué quiere Dios, dónde Dios te quiere, a qué te llama Él durante este año para que le sirvas. Entonces, vamos a mirar algunas cosas en esta historia que nos va a motivar a responder. No simplemente escuchar y quedarnos ahí inactivos, sino, Señor, yo quiero responder a tu llamado. Vamos a ver en primer lugar que Dios proveerá todo lo que haga falta para el éxito. Cuando Dios te llama a hacer algo, Él va con vos en esta obra y Él se va a encargar de proveer lo que haga falta. Allí dice, los discípulos se lo dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos. 12,000 personas comieron todos y por lo visto comieron bien y quedaron satisfechos. O sea, no es un pedacito como para engañar el estómago, quedaron satisfechos, quedaron llenos. Y es Dios proveyendo, porque Él los llamó, Él les dijo, denles ustedes de comer. Y ellos respondieron al llamado y Dios dijo, yo voy a proveer. Ustedes no tienen el dinero, no hay forma de que ustedes lo hagan por sus propios medios, pero si yo los llamo y ustedes van, yo voy a proveer. Y Dios va a proveer, Dios va a proveer. Va a proveer de recursos, va a proveer de personas, va a proveer de estrategias, va a proveer de fuerzas. Si Él te está llamando y vos sos fiel en responder al llamado y vas para adelante y confías en Dios, bueno, Él va a proveer lo que necesites, Él va a estar allí. La segunda cosa, Dios ya tiene todo problema resuelto de antemano. Fíjense que Él dice, pero esto decía, cuando le preguntaba qué iban a hacer para probarle, dice, porque Él sabía lo que había de hacer. O sea, Él ya sabía cómo, a Dios nada lo toma por sorpresa, no, Él nunca va a decir, no, Él sabe todo. Y Él les pregunta, pero Él ya tenía resuelto lo que iba a hacer, Él sabía lo que iba a hacer. Ahora, dice que Él les pregunta esto y les dice, dadle vosotros de comer y a ver de dónde sacamos todo para probarles. Y Él quiere probarnos a nosotros a veces y nos pone en situaciones difíciles para ver qué tan grande es nuestra fe. Porque cuando a veces Dios nos pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Y no sé, Señor, tú lo sabes. Es tu obra, son tus almas, es tu gloria. Yo estoy aquí dispuesto, pero yo confío en vos. Y Él quiere probar nuestra fe. Si estamos dispuestos a confiar y a mantenernos firmes en el llamado y en el propósito, sabiendo de que Dios ya tiene todo resuelto de antemano. Es cuestión de esperar a que Dios actúe. También Él quiere probar nuestra paciencia. Él quiere ver si vamos a seguir esperando en Él o a la primera de cambio ya largamos todo. Y Él quiere ver nuestra perseverancia. Que vamos a insistir realmente, que no estamos dispuestos a abandonar ante el primer problema, ante la primera dificultad, ante la primera necesidad. Muchas veces tendemos a pensar que cuando hay obstáculos, cuando hay problemas, capaz que no sea la voluntad de Dios. No, nada que ver. Si Dios ya nos ha llamado, si Dios ya nos ha mostrado lo que Él quiere, estos problemas es para que nosotros nos ejercitemos en fe, en paciencia, en perseverancia. Él quiere no solo hacer lo mejor a través de nosotros, Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Él quiere hacernos mejores creyentes, personas que maduramos, personas que entendemos la clase de Dios que tenemos y que podemos confiar y que podemos seguir, porque Él en el momento justo y de la manera justa va a actuar y va a intervenir en la situación. En tercer lugar, Dios quiere que pongas todo lo que tienes en tus manos. Miren, Dios no necesita nada de nosotros, pero Él nos da el privilegio de participar poniendo lo que nosotros tenemos. Él quiere que nosotros seamos parte y que nos sintamos parte de su obra, que es una obra eterna, grandiosa. Y por eso es que ahí dice, ellos replicaron, sí, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y fíjense lo que les dice Jesús, tráedmelos. Jesús no necesitaba esos 5 panes o 2 peces. Él podría haber hecho el milagro de la nada. Pero Él dice, tráedmelos. ¿Se imaginan aquel chiquito que puso los panes y los peces? Porque los discípulos aparentemente no tenían nada.
Empezaron a ver qué juntaba, y lo único que encontraron era un chiquito que capaz que la mamá le dijo por la duda, le da un poquito de una viandita, y va ahí, pone, y él dice, tráemelo, yo lo voy a usar. Siempre me quedó una frase grabada de un profesor de instituto que decía, ¿saben cuándo lo poco es mucho? Cuando es todo, decía. Cuando es todo. Y tomaba esta ilustración de que aquel chiquito tenía solo esto, que parecía que era nada, pero él lo dio todo y Dios lo transformó en mucho. Y usó la viuda aquella que dio una monedita. Y para Dios eso fue mucho, porque era todo. Decidiste darle a Dios lo que tienes. ¿Se acuerdan de aquella viuda en el Antiguo Testamento que había muerto su esposo y había quedado recontra endeudado y que iban a llevar a sus hijos como esclavos? Y fue al profeta y clamó a Dios. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y ella te dijo, tengo una vasija de aceite. Bueno, a partir de ahí vamos a hacer algo. Y le mandó a pedir vasijas vacías a todos los vecinos y empezó a llenar la vasija y seguía saliendo aceite, hasta que se llenó todo, pagó la deuda y le quedó plata para vivir un buen tiempo más. Pero fíjense, le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Vamos a usar eso. Ahora, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar lo que tenemos y ponerlo en las manos de Dios. Porque Él no quiere hacer, aunque Él podría, no quiere hacer solo. Él quiere hacer con nosotros y con lo que nosotros podemos aportar, para que nosotros también nos sintamos partes de eso. Aunque sabemos que Él es todo, pero qué bueno es decir, bueno, yo he dado lo que tenía. Y aquí le pide primero los panes y los peces, pero después dice, comieron unos 5,000 hombres sin contar a las mujeres. Habíamos cerrado en un número de 12,000. Eran 12 los discípulos. ¿Cuántas personas tenía que atender cada discípulo? Si eran 12,000 personas y eran 12 discípulos. 1,000. ¿Saben lo que da hacer de mozo a 1,000 personas? Si a veces cuando hacemos de mozo a 2 mesitas de 20 personas terminamos fundidos. ¿Se imagina hacer de mozo a 1,000 personas? Después de toda una jornada de trabajo, de ministerio, recontra 1,000 cansados, le dice, ustedes le van a dar comer y ustedes van a repartir el pan. ¿Sabe? Dios le estaba pidiendo, quiero que me des tus fuerzas también. No solo quiero que me des lo que tienes en cuanto a lo material, quiero que me des tus fuerzas. Y quiero que no te canses de mi obra, sino que te canses en la obra. Porque ese es un cansancio que en realidad multiplica las fuerzas y te da ganas de servir más. Y vemos aquí que Dios requiere que pongas todo lo que tienes en sus manos. Les diga, Señor, yo tengo esto, sé que no es nada, no sirve para nada, con esto no soluciono nada, pero yo sé que en tus manos esto se puede multiplicar y esto puede alimentar a miles de personas. En cuarto lugar, Dios recompensará con creces tu fe y tu entrega a su plan. Dice, comieron todos hasta quedar satisfechos y al final recogieron 12 cestos llenos de sobra. Acuérdense, los discípulos no tenían nada. Cuando dijo, a ver, ¿qué tienen? No tenían nada. Salieron a buscar y solamente contaban con lo que un niñito tenía. Ellos nada. Pero al terminar de trabajar, de servir y de hacer todo lo que hicieron, les quedó una cesta para cada uno. Cada uno quedó con una cesta en sus manos. Y quiero decirle que Dios dice esto, que si nosotros le obedecemos, le servimos, hacemos lo que Él nos pide que hagamos, Él va a bendecirnos. Dice uno de los textos que más me gusta, y a veces cuando saludo a alguien lo pongo, 1 Corintios 15:58, dice, así que hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. No importa que aquí quizás los hombres no te lo reconozcan, no lo valoren. Dios lo valora, lo reconoce y te dice, no es en vano, seguí sirviendo. Hebreos 6:10, ¿se acuerdan? Que Dios no es injusto para olvidar el trabajo, la obra que hacemos por amor a su nombre, sirviendo a los santos. Y dice, Dios no va a olvidar esto. Dios no va a olvidar. Y Dios va a bendecir todo el trabajo que hacemos en lo material. Él va a bendecir. Él dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios no te va a desamparar materialmente. Si vos sos fiel y sos justo y le obedeces y vas en la dirección que Él quiere, aunque tengas que invertir tus recursos, Él no te va a desamparar materialmente. Emocionalmente, Él te va a llenar del gozo y de la paz.
de estar en su voluntad y de obedecerle y de servirle. Y espiritualmente Él dice que va a haber, para los que le servimos fielmente, galardones y coronas cuando enfrentemos el tribunal de Cristo. Dios recompensará con creces tu fe y tu entrega a su plan. Abrí tus oídos. Durante este tiempo, escucha atentamente lo que Dios te dice, lo que Dios te habla, dónde te quiere, dónde tienes que estar en este año sirviendo, poniendo tus manos en el arado. Quiero terminar leyendo solamente la letra de una canción que canta Marcos Vidal, después la pueden escuchar, está muy buena, Discípulos. Y dice así la letra, ahí está en la pantalla también. Dice, 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Yo no quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Y termina esta canción diciendo, porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Te hago una pregunta. ¿Qué vas a hacer de los 5,000 que disfrutan los milagros? Que te sientas y ves las cosas que pasan y tal vez recibes bendición, pero sos un espectador. ¿O vas a ser ese discípulo que dice, Señor, yo quiero ser como los 12, esos que sirven, esos que aceptan tu llamado, esos que van adelante aunque parece que todo es imposible porque confían en que tú eres un Dios, que estás ahí junto a nosotros siempre, que no nos vas a dejar, que no nos vas a desamparar, que vas a proveer, que nos vas a dar las fuerzas y que al final nos vas a llenar de tu gozo, de tu provisión, de tu bendición. Yo quiero que decidas esta noche algo, que en este tiempo cuando Dios te llame a servir, le digas, Señor, heme aquí estoy yo, envíame a mí. Yo voy a involucrarme, yo te voy a servir. Yo no quiero ser de aquellos que solamente se sientan a recibir y a disfrutar de tus bendiciones y de lo que otros hacen. Yo también quiero trabajar para ti. A donde tú me quieras, a donde tú me llames. Allí, Señor, yo te diré que sí. Ojalá que esta noche varios decidan este año poner sus manos para servir al Señor. ¿Oramos?